Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Marcos Nieveiro y voy a ser el moderador de la tarde. Voy a estar moderando el primer evento conversatorio homenaje 2021. Sean bienvenidos, por favor. Antes de comenzar, me gustaría convidarlos con unas breves palabras iniciales a cargo de la coordinadora del equipo, Paola dos Santos. Buenas tardes, ¿qué tal? Bienvenidos a todos, un placer tenerlos acá en el primer homenaje del año 2021. Me llamo Paola dos Santos y, como dijo Marcos, soy la coordinadora del equipo homenajes. Este equipo justamente nació como un modo de contribuir a desarrollar y promover las ideas de los liberales de todos los tiempos. Entendemos que la libertad es una sola y a la vez, y es la única que abarca en su interior aspectos tan variados y diversos como ser la economía, la política, la historia, la sociología y entre otras aristas. Nos propusimos con este equipo la difícil tarea de difundir las ideas de la libertad para que éstas alcancen un mayor impacto en la sociedad, con el fin de ofrecer una alternativa a los discursos hegemónicos que se promueven justamente desde el Estado. Para ello tomamos referentes del pensamiento liberal de épocas remotas hasta nuestros días, expertos en diferentes materias que vivieron circunstancias diversas, por ejemplo, desde Locke hasta Stuart Mill, de Alberti hasta Jefferson. Entendemos que aportando este conocimiento y el análisis del pensamiento, tenemos más oportunidades que cada individuo que integra la sociedad pueda decidir de un mejor modo el camino que va a recorrer. Así que los invito a todos los presentes y a los no presentes a que se sumen a estos eventos, ya sean como disertantes o como oradores, porque estamos acá para aprender, escuchar, conocer mucho más y debatir. Muchas gracias y bienvenidos a todos de vuelta. Muchas gracias, Paola. Bien, hoy vamos a homenajear a un gran referente del liberalismo clásico, Lord Acton. Antes de comenzar me gustaría un poco contextualizar esto. Si Alberto, si me permitís compartir pantalla. Les voy a compartir un breve video del contexto y un poco también de la biografía del autor. Inglaterra de fines del siglo XIX, la famosa época victoriana, periodo de prácticamente un siglo en el que Gran Bretaña pasó de ser un país dedicado a la agricultura a un país totalmente industrializado. Es la era de la revolución industrial, que está en su segunda fase. Grandes transformaciones tecnológicas sacuden viejas formas de vida, alterando la política y la economía de las gentes de esas regiones. El ferrocarril, las revoluciones sociales, todo un siglo que evolucionaba a distintos ritmos. Este es el contexto del homenajeado del día de la fecha, John Emerich Edward Dalbert Acton, más popularmente conocido como Lord Acton. Nació en Nápoles, Italia, el 10 de enero de 1834. Su padre, Sir Richard Acton, era descendiente de una familia inglesa de sólida reputación y su madre, la condesa Marie Lucie de Dalbert, provenía de una familia de Rhenish, que era considerada la segunda en estatus después de la familia imperial alemana. 3 años después de que su padre muriera, su madre se casó con Lord Roch Leveson, luego conocido como Conde Granville, canciller de William Gladstone, y se mudó con la familia a Gran Bretaña. Con su educación y origen cosmopolita, Acton se sentía cómodo tanto en Inglaterra como en el continente, y creció hablando inglés, alemán, francés e italiano. Fue un político y escritor inglés, así como también uno de los más grandes historiadores liberales de todos los tiempos. Su temática fue la historia de la libertad. Y a pesar de que nunca fue capaz de completar una obra maestra bajo ese título, escribió numerosos ensayos, reseñas literarias y conferencias acerca del tema.
También inspiró la publicación de múltiples volúmenes de Cambridge Modern History. Bien, para entender un poquito más las ideas de este gran pensador, unas reflexiones, también quisiera convidarlos, un breve video muy cortito, Alberto. Terminan degenerándose, porque el poder los corrompe. Lord Acton, el famoso historiador, intelectual, liberal, gran liberal clásico, que acuñó la famosa frase, el poder corrompe, el poder absoluto corrompe absolutamente, y que es la piedra angular, una de las piedras angulares del liberalismo clásico, esta idea de que quienes tienen poder, este poder entendido como la posibilidad de violentar a otro, de usar la violencia, se terminan corrompiendo porque empiezan a buscar cada vez más dominación y servirse de los otros para satisfacer su afán de dominar. Entonces, ¿qué dice Acton? No puedo aceptar su idea en una carta, esto es una carta que envía, no puedo aceptar su idea que debemos juzgar a los papas o a los reyes, a diferencia de otros hombres, con una presunción favorable de que no hacen el mal. De que no hacen el mal. Que los papas no hagan el mal, que los reyes no hagan el mal. Por favor, dice. Si existe alguna presunción es la opuesta en contra de quienes detentan el poder. Habría que presumir, dice Acton, que quienes detentan el poder, de hecho, están mucho más influenciados por hacer el mal que por hacer el bien. ¿Por qué? Porque él dice, el poder tiene una tendencia a corromper, y el poder absoluto corrompe absolutamente. Esto lo decía Thomas Jefferson también. El poder tiene una tendencia de corromper. El poder entendido, insisto, como esta posibilidad de usar la violencia sobre otro, tiene una tendencia a corromper a quien lo tiene. Imagínense que uno de ustedes tuviera el poder de control total sobre las vidas de nosotros y pudiera decidir lo que quiera con cualquiera de nosotros, lo que quiera, lo que se le ocurra. ¿Quién estaría dispuesto de los que está aquí a darle ese poder a alguien? Aunque fuera muy santo, probablemente nadie. Entonces Acton dice, grandes hombres son casi siempre malos hombres, incluso cuando pueden ejercer influencia sin autoridad. Eso es cuando no tienen el poder oficial, pero tienen influencia sobre los que tienen el poder oficial. Y mucho más cuando se agrega la tendencia o certeza de la corrupción que genera la autoridad. Cuando tú eres autoridad y controlas el poder, está hablando del poder del Estado, ¿no? Acton, de eso está hablando. No existe mayor herejía que la de pensar que el cargo santifica a quien lo detenta. Es presidente, por lo tanto es bueno. Es papa, por lo tanto es bueno. Entonces, el mensaje es que el poder te corrompe. Eso es lo que dice Tolkien. Eso es lo que le pasó a Sauron. El poder lo corrompió. Lo degeneró. Lo llevó en su ambición, en su ego, en todo mucho más allá. Ya no se trataba de hacer el bien, ya se trataba de dominar por justificarse a sí mismo. Y ese es el origen del mal. Ese es el origen del mal. Puedes empezar bien, con una buena intención, puedes tener poder, y en la medida en que tú te vas corrompiendo, la corrupción significa que el bien va desapareciendo del ejercicio del poder. Y el poder, finalmente lo que dice Tolkien es que el poder no es compatible con el bien. El poder es el mal. Y les voy a explicar por qué. Este anillo de poder. Bien, muy interesante la verdad para seguir mirando. Bien, para homenajear a los personajes, al personaje del día de la fecha, contamos con Alejandro Chafuen, que es director internacional y CEO del Acton Institute, Diego Serrano Redonet, que es máster en Derecho en Harvard, abogado UCA y profesor universitario, también es miembro del Consejo Consultivo del Instituto Acton, y Jorge Enrique de Niri, que es profesor, miembro de la Junta de Historia de Corrientes, director del Archivo General de la Provincia de Corrientes. Les recuerdo los tiempos de exposición, tienen 15 minutos de los cuales se les puede agregar 5 más si falta cerrar la idea, y un aviso para el público.
A medida que los disertantes van desarrollando sus ideas, pueden ir dejando sus preguntas o inquietudes, así en el final de las exposiciones se abre el debate conversatorio y las vamos contestando. Bien, dicho esto, me gustaría cederle la palabra al primer disertante, Alejandro Chafuén. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. No sé por qué me han elegido para empezar, pero quizás es porque soy como representante y uno de los miembros fundadores del directorio de Acton Institute, que es la organización más grande del mundo, ¿no? Con un presupuesto de más de 10 millones de dólares y más de 2.000 donantes, que lleva el nombre de Lord Acton. No mencionaron en la biografía, y quizás por respeto a la religiosidad de Lord Acton, que pensaba que comunión con la iglesia es el tesoro más grande que uno puede tener, pese a su independencia de pensamiento sobre el Papa, que mañana es el cumpleaños hoy se sigue el cumpleaños de Lord Acton, porque nació el 10 de enero de 1834. Y bueno, nació en Nápoles, y como el padre Sirico también viene de allí, del sur de Italia, por eso elegimos el nombre de Acton para nuestro instituto. No, bueno, media broma, obviamente lo que más nos alegró de Acton, o lo que más nos inspiró de Acton, es ese doble carácter, ¿no? de liberal convencido y de católico convencido. Ahí escuchamos a Axel Kaiser repetir su famosa frase, que nosotros la ponemos por todos lados, ¿no? Los que vienen a Acton University les damos una remera que dice, no, el poder tiende a corromper y el poder absoluto a corromper, absolutamente. Aparte de este lema, siempre solíamos poner la foto el grabado de Acton, o su foto en nuestros emblemas, pero la gente se lo confundía con Carlos Marx, así que decidimos acortar el nombre del instituto, y realmente ha sido, creo que es mutuo. Nosotros ayudamos a honrar a Acton, y todas sus contribuciones nos han ayudado a nosotros en nuestra carrera y desarrollo profesional. Como ya dijeron, era una persona enormemente educada. La madre fue la que lo llevó a estudiar primero religión, y quería, una vez que estudiando religión en Oxford, quizás entraron en las mejores universidades de Inglaterra, pero ahí no era tan fácil. Estamos hablando de 1850 más o menos, ¿no? Justo antes de la Constitución de Argentina, del gran Alberdi que llevo en mi corbata. No pudo entrar a Oxford, a las mejores universidades, y lo mandaron, fue a estudiar a Múnich, un gran intelectual, donde realmente demostró que tenía una memoria impresionante, una ansia de aprender de locos. Acumuló una biblioteca personal de 60.000 libros, de vuelta, 60.000 libros, ¿no? No sé cómo lo aguantó su esposa. Seguramente tendría un castillo, porque además no tuvo como 6 chicos, ¿no? Y bueno, impresionante, ¿no? Hablaba italiano con un pariente, alemán con el otro, hablaba francés, inglés con el padre. Pero, de vuelta, la erudición no es lo que más nos importa de Acton. Por ejemplo, él se definía así, ¿no? Él decía, mi historia es la de un hombre que se ha iniciado creyéndose católico sincero y un liberal sincero. Y por ende renuncio a todo lo que en el catolicismo no es compatible con la libertad, y todo lo que en la política no es compatible con la catolicidad. Mi vida personal fue un poquito después. Yo primero fui liberal y después tuve la fe cristiana, y volví a la fe católica de mi bautismo,
Y siempre digo que primero conocí la libertad, después conocí Dios y me di cuenta que eran la misma cosa, ¿no? Pero ese espíritu de gran estudioso, ¿no? De gran amante de la verdad, que ese era el lema, ¿no? La objetividad del historiador era lo número uno para Lord Acton. Creo que quizás ustedes saben, yo soy economista, pero hice mi carrera académica, empezó en el campo de la historia de las ideas. Y tuve mucha suerte en mi vida. No era el más brillante de mi familia, pero tuve suerte de tener grandes mentores de vuelta. Y lo mismo le pasó, no sé si dice mentores, ¿no? Profesores, grandes figuras intelectuales que me ayudaron en mi carrera académica, ¿no? Desde Hans Sennholz, un discípulo de von Mises, a Milton Friedman. Pero puedo conocer, gracias al Centro de Estudios sobre la Libertad, al profesor Hayek, que fue fundador de la Sociedad Mont Pelerin. Y muchos conocen la historia de que cuando junta este grupo de 50 liberales, la mayoría académicos, pero algunos donantes y demás, algunas figuras de políticas públicas, él decía, ¿qué nombre le ponemos a este grupo donde podemos discutir la idea de libertad? Y el nombre que quería ponerlo justamente era Acton Tocqueville. Y muchos de nuestros amigos liberales ateos decidieron, no, es una locura, no podemos nombrar una sociedad liberal en honor de dos católicos ya muertos. Entonces eligieron el lugar del Monte de los Peregrinos, ¿no? Arriba de donde está la casa central de Nestlé, en Suiza, Mont Pelerin, como el nombre de la sociedad que iba a tratar de seguir estudiando la idea de libertad para diseminarla. Pero ahí Hayek fue muy en su charla en esa reunión, básicamente advirtió que los liberales que solo se enfocaban en economía y estaban ahuyentando a los cristianos, estaban llevando a estos cristianos a campos que no se sentían contentos estando. Pero si el liberal continental, como decía Hayek en esa época, los trata a todos de ignorantes, locos, supersticiosos, es indudable que va a ser muy difícil, ¿no?, llevar la idea de la libertad a tener éxito en la sociedad y poder ser implementada en la sociedad. La idea de libertad era central, ¿no?, para Acton, y es la misma que mantenemos nosotros, es decir, que cada uno de nosotros es un ser único y irrepetible, que lo que decidimos es de acuerdo a nuestra conciencia y nadie de afuera nos puede decir cuál es nuestra conciencia. Por más que dijo el peligro del poder, hay un estudio, una de las grandes estudiosas de Acton era la esposa de Irving Kristol, mamá de Bill, Gertrude Himmelfarb. Y en Acton, Estados Unidos, publicamos su ensayo. Y básicamente la llegada de Cristo la ve Acton como el gran empuje a la idea de libertad. Pero acuérdense, ¿no?, dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Escribe estas dos esferas tan importantes que existen en la vida, y la historia de la Iglesia la ve muchas veces, a veces Acton, como la idea de limitar el poder estatal. Pero no era un anárquico de ninguna manera. Debido a esa independencia que tenía Acton, de a veces criticar a la Iglesia y también criticar a los dogmas seculares, y al extremo utilitarista, al extremo racionalista, al extremo materialista,
porque de vuelta, la cosa buena es material, la razón es buena, no todo lo que es el concepto de utilidad es muy válido, pero no cuando lo llevamos a extremos, ¿no? Pero esa tensión que tiene Acton, yo creo, el Instituto Acton en Argentina, nosotros en Estados Unidos, la vivimos todos los días como creyentes, ¿no? ¿Cómo balanceamos lo que nos dice la razón con lo que pensamos que viene de nuestra fe y nuestro convencimiento como cristianos? Así que realmente es un ejemplo ideal para nosotros. Los liberales no somos muy buenos en buscar palabras buenas, ¿no? Nos robaron la palabra liberal en Estados Unidos, por ejemplo. Y algunos lo llaman a Acton, ¿no? El fundador del Partido Liberal, el fundador del liberalismo ético. Pero Hayek hablaba, cuando le preguntaban a Hayek cómo se definía políticamente, dice, bueno, soy un Whig. Whig era un partido realmente conservador, por más que Hayek tiene un famoso trabajo, ¿por qué no soy conservador? Cuando dice, bueno, ¿qué es lo más parecido en Estados Unidos a un Whig? Es James Madison. Yo acá estoy en Virginia, ¿no? Cerquita de donde James Madison escribió sus tratados, y hoy en día si alguien dice, no, yo no soy conservador, pienso como James Madison, y no sos conservador. Bueno, eran amantes de la libertad, amantes de la verdad, compartían una visión del ser humano que para mí es esencial hoy en día para recobrar el campo perdido. ¿Cuáles eran los enemigos de la libertad para Lord Acton? Eran 6, no sé si se ve, ¿no? No, el primero es la ignorancia. El segundo es la superstición. Después, la sed de conquista. El cuarto, ¿no? El amor, esto está común, el amor por las cosas fáciles, ¿no? La satisfacción inmediata. El quinto, el ansia de poder. Pero fíjense el sexto, ¿no? Es algo que a veces muchos los liberales, el tema de la pobreza. Muchas veces nosotros definimos ¿no? que no tiene nada que ver, ¿no? La pobreza con la libertad. Siempre me acuerdo cuando antes de la caída del muro de Berlín me viene a visitar un líder, a Anthony Fisher, alguien que Hayek recomendó trabajar con think tanks como Acton y como Instituto Acton en Argentina, como el Club de la Libertad en Corrientes. Y le pregunto a este señor, este héroe, ¿no? De solidaridad, ¿cómo es que podés viajar a Estados Unidos? Y me dice, si tenés acceso a dólares, podés viajar a Estados Unidos. Y dije, no, pero no tiene nada que ver tener plata y tener libertad. Tenemos que estudiar mucho el tema de la pobreza y por eso estoy muy contento de que en Acton Institute tenemos esta red que se llama Poverty Cure, que es la red que está en más países, más que mi anterior grupo Atlas, y tenemos unas películas fantásticas y acabamos de hacer 2 días de eventos sobre, se llama el Poverty Cure Summit, así que mucho de este material está en línea. Así que bueno, para ir terminando, la libertad es como el único hilo que encuentra Acton, ¿no? En todo lo que estudió, que no necesitaba el internet para estudiar con sus 60.000 libros. Él veía la historia como la historia de la libertad. Pero eso, él no veía la libertad, la idea de libertad como algo estático, no, que el hombre va a crear. No, es algo que tenemos que descubrir y las instituciones para defender la libertad, de vuelta, es algo que tenemos que conquistarla día a día, testear, no sé si la palabra existe en español, ¿no? Probar las instituciones, ir mejorándolas, pero el patrón no lo crea el ser humano en forma racional, sino va evolucionando. Esto es una idea muy importante para Hayek y para muchos liberales de hoy. Y de vuelta, ¿no? El poder tiende a corromper y el poder absoluto tiende a corromper absolutamente, pero Lord Acton dice, ¿cuál es la peor tiranía? No es la ejercida por una minoría, no, sino es la que ejerce una mayoría o una enorme cantidad de gente, ¿no? Con el poder del Estado, el poder de las corporaciones, que dicen, no,
cómo uno se escapa de la tiranía de las mayorías. Es tremendamente, tremendamente difícil. Así que bueno, quizás para terminar, quizás nuevamente con algo que me parece es una de las enseñanzas claves de Lord Acton, ¿no? La libertad no viene gratis, no, es una conquista. No es un estado de reposo, sino de crecimiento. No es un dato, es un objetivo. Yo creo que nunca pudo publicarse una enorme historia de la libertad, no terminó, es ahora inconclusa. Y creo que los que tienen que ir escribiendo esa historia y haciéndola son ustedes, somos nosotros, cada uno, sin atajos. Otra idea clave de Acton, que yo era randiano, cultivaba la virtud del egoísmo, pero Acton dice, no, el sacrificio, el sufrimiento, esperando la recompensa en el más allá, es esencial para poder tener gente que se dedique para el bienestar de la sociedad y de todos, no de cada uno de nosotros solamente con un interés egoísta estrecho. Así que, en fin, gracias, Alberto. Creo que casi todos los años puedo darte un mensaje para tus eventos. Qué fantástico evento y qué buena labor educativa que estás haciendo con el Club de la Libertad. Muchas gracias, señor Alejandro Chafuen. Excelente disertación. Me gustaría ahora sí pasarle la palabra al segundo disertante, Diego Serrano. Muchas gracias, Marco. La verdad que, continuando un poco lo que ya dijo Alex, que hizo una muy buena presentación, me quiero un poco detener en algunas de las ideas de Lord Acton, sobre todo sus ideas políticas. Como dijo Alex, Lord Acton realmente a sí mismo se consideraba un sincero liberal y un sincero católico. Por eso siempre decía en una de sus cartas que aquellos que estaban en desacuerdo con él eran porque consideraban que el liberalismo no está en lo correcto o que el catolicismo no está en lo correcto, o bien que ambos no pueden estar en lo correcto simultáneamente. Él consideraba por eso que realmente no tenía contemporáneos, porque sus amigos liberales no aceptaban ni entendían su catolicismo, y sus amigos católicos no entendían su liberalismo, porque justamente Lord Acton en el siglo XIX, en que muchos aspectos del catolicismo de aquella época, que estaba todavía atado a algunas ideas de tipo político, digamos que eran reacias al liberalismo, no se entendía esta conciliación, esta síntesis entre catolicismo y liberalismo que Lord Acton hace. Y Lord Acton por eso va a ser profético, porque anticipa en el seno del catolicismo muchas ideas innovadoras que luego el Concilio Vaticano II va a recoger. Por ejemplo, Lord Acton enseña y defiende el respeto a la libertad religiosa, que recién es reconocido claramente en la Declaración Dignitatis Humanae del Concilio Vaticano II, y es curioso que uno de sus inspiradores, que era el jesuita americano Murray, había leído a Lord Acton y era muy admirador de Lord Acton. También Lord Acton defiende la idea de la libertad de prensa y de la libertad de pensamiento, y valora muy positivamente el constitucionalismo moderno y toda la defensa de las libertades modernas y la defensa de la participación política democrática, y también de la separación e independencia y distinción entre la Iglesia y el Estado. Todos aspectos que en el siglo XIX causaban bastante dificultad a muchos católicos porque no habían sido todavía aceptados por la mentalidad común de los católicos ni por muchos sectores de la jerarquía e incluso por algunos pronunciamientos de los papas de la época. Así que Lord Acton defiende realmente estas ideas y también
desde el punto de vista histórico, anticipa, y por eso digo que es profético, también un juicio crítico sobre muchos aspectos de la historia de la Iglesia Católica en determinadas circunstancias históricas, que luego la Iglesia Católica recién con Juan Pablo II va a pedir perdón por algunos de estos episodios del pasado, como la Inquisición, las guerras de religión, la conducta que condujeron algunos cismas, o el uso de la violencia o la persecución con fines religiosos, que recién Juan Pablo II en el año 2000 hace un histórico perdón por muchos de estos acontecimientos. Por eso Lord Acton reflexiona como un católico en la Inglaterra victoriana, que era anglicana, como un católico en minoría, a diferencia de muchos católicos de su época, que eran católicos de países donde los católicos eran mayoría y donde la Iglesia de algún modo estaba aliada con las monarquías de la época. Por eso Lord Acton nos ofrece una importante reflexión de un católico que habla desde una minoría. Él incluso no pudo entrar a la universidad en Inglaterra por ser católico, por eso es que va a estudiar Alemania con Ignaz von Dollinger, porque no pudo entrar a la universidad inglesa porque había todavía restricciones para los católicos. Curiosamente, sobre el final de su vida lo homenajean dándole la cátedra de Historia Moderna en Cambridge, y la reina Victoria lo nombra Lord in Waiting, e incluso también es representante parlamentario por el partido Whig. Pero Lord Acton reflexiona desde el catolicismo, desde una posición del catolicismo como minoría. Por eso defiende que las libertades modernas, las libertades públicas, son muy importantes para los católicos, porque no siempre vamos a estar en un estado mayoritariamente católico ni en un estado confesional, ¿no? Y su reflexión sirve mucho para esta época, porque posiblemente los católicos y los cristianos vuelvan a ser minoría, como lo fueron en los orígenes del catolicismo. No siempre el cristianismo fue mayoría, entonces nos tenemos que acostumbrar a eso, y ese es un motivo adicional, no el único, para defender todas estas libertades constitucionales. Lord Acton en su época denuncia los riesgos y peligros del nacionalismo que estaba empezando a tomar importancia en el siglo XIX. Justamente él considera que la equiparación de en este sentido también es profético, por eso se inclinaba por defender los estados plurinacionales, como eran el Imperio Austrohúngaro o incluso el Imperio Británico. Es crítico también del socialismo que estaban haciendo en su época, del racismo, de la burocracia, y también, como destacó Alex, y esto en sintonía con Tocqueville, a quien él admiraba mucho, del riesgo de la opresión de las minorías por las mayorías, esa tiranía de la mayoría de que hablaba Tocqueville, ese blando despotismo de la mayoría que él lo veía como muy peligroso. Por eso Lord Acton defendió a lo largo de sus escritos siempre la división del poder, la libertad política, el federalismo, la propiedad privada, y valoró mucho, y en este sentido concilia, los sanos aportes de la Edad Media con la tradición anglosajona de la Revolución puritana, de la Revolución Gloriosa y también de la Revolución norteamericana en Estados Unidos, criticando un poco en la línea de Edmund Burke, que era otro pensador al que él admiraba, los excesos de la Revolución Francesa. Lamentablemente en nuestras latitudes a veces el liberalismo es erróneamente identificado con los excesos de un liberalismo irreligioso, despótico, racionalista, como puede ser el de algunos sectores jacobinos de la Revolución Francesa. Pero él defiende esta continuidad entre la sana tradición medieval inglesa, de la Carta Magna, de ciertas libertades, con la tradición anglosajona y después con ese, digamos, renacer de la tradición anglosajona
inglesa, que es la Revolución Norteamericana, que da lugar al experimento democrático más importante en la historia de la humanidad. Lord Acton defiende que el cristianismo es quien introduce claramente en el mundo la idea de libertad política, porque, digamos, él sostiene que cuando Cristo dijo, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, no solo, digamos, introduce un límite externo al poder del Estado, que en la antigüedad, explica Acton, estaban confundidos, es decir, en el Imperio Romano o en los reinos de la antigüedad había una identificación entre lo religioso y lo político, y es el cristianismo el que viene con este, dad a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César, a trazar una barrera al límite del poder secular, del poder estatal, y no solo una barrera, sino además a iniciar una institución que va a ser la Iglesia, ¿no?, que va a ser un límite institucional, y eso él lo estudia en todas las luchas entre el papado y el imperio en la Edad Media, la querella de las investiduras, el surgimiento de muchos límites al poder estatal. O sea que el cristianismo no solo introduce la idea de un límite externo, como él llama un límite from without, desde afuera al poder estatal, aunque él cree también en la importancia de los límites desde adentro al poder estatal, como son la división de poderes, el federalismo, las libertades públicas reconocidas que él entiende que son de derecho natural, sino que también la Iglesia establece este límite externo al poder estatal. Por eso él critica mucho a los tradicionalistas reaccionarios y ultramontanos de su época, que intentaban aplicar al poder estatal ideas antiguas o del Antiguo Testamento, ¿no?, que no tenían en cuenta esta separación de esferas entre lo político y religioso. O sea, incluso pretendían que el Estado invadiera esta esfera de la conciencia, que para Lord Acton era un santuario de la libertad y era un santuario que debía quedar inmune de toda interferencia política. Por eso él consideraba que este ideal de unión, alianza entre el trono y el altar, era más pagano que cristiano, era contrario, digamos, al mensaje verdaderamente cristiano, y de ahí su crítica a muchos pensadores reaccionarios de aquella época que veían con horror el avance del liberalismo y de las libertades públicas. Por eso Lord Acton defiende todas estas instituciones, digamos, que vienen de la Edad Media, pero que en la tradición anglosajona se vuelven más robustas, como las libertades individuales, la consagración del derecho de insurrección y de resistencia a la opresión, la independencia y separación de la Iglesia y de las instituciones eclesiásticas respecto del Estado, el principio de que no hay impuesto legítimo sin la aprobación de quienes lo pagan, el habeas corpus, la defensa en juicio y la propiedad privada. Por eso va a defender justamente una síntesis, una articulación en que el cristianismo es muy importante en la historia de la libertad, y los católicos y los cristianos deben ver a la religión como una aliada en esa lucha por la defensa de la libertad y no como una enemiga, ¿no? También es un gran historiador, como todos sabemos, Lord Acton, y un historiador crítico de la historia. Aún siendo católico, digamos, tuvo el criterio de enjuiciar ciertos hechos que quizá no estaban en línea con los principios evangélicos, ¿no? Y en general enjuiciar todo ejercicio del poder que pueda dar ocasión para el abuso o para la violación ética. Como se señaló al principio, él consideraba que el poder no santifica a quien lo detenta y que el poder tiende a corromper. En real dice tends to corrupt, tiende a corromper. A veces se dice el poder corrompe, el poder tiende a corromper,
y cuanto el poder es más absoluto, más se puede volver un poder corrupto y corruptor. Por eso hay que limitar el poder desde dentro, con la división de poderes, las libertades públicas, el federalismo, y también desde fuera, con los límites justamente que establece toda una esfera religiosa que no está al alcance del poder político y debe estar inmune de esa coacción del poder político, ¿no? Y también Acton es un gran historiador de las ideas y de la importancia de las ideas en la historia. Para él las ideas son importantes. Justamente él estudió con otro profesor alemán, von Lassault, que es uno de los primeros que remarca la historia de las ideas. Hasta ese momento era un poco la historia, era un poco historia de hechos, de batallas, de grandes hombres, no se atendía tanto a la historia de las ideas. Para los Acton la historia de las ideas es muy importante porque las ideas tienen consecuencias en la historia y justamente él dice que muchas veces en la historia el hombre fuerte con la daga es seguido por el hombre débil con la esponja para recoger la sangre. Primero está el criminal que mata y luego el sofista que defiende al asesino. O sea, muchas veces las ideas no solo inspiran comportamientos poco éticos y contrarios a la libertad, sino que incluso los tratan de justificar. Por eso Lord Acton se opuso al relativismo y al historicismo extremo, muy en boga en su época, defendiendo la existencia de valores éticos universales y objetivos que permiten juzgar los hechos históricos y los acontecimientos políticos. No obstante, él, propio de su época decimonónica, de un pensador victoriano, es un pensador esperanzado sobre el devenir de la historia. La libertad muchas veces se ve amenazada, pero la verdad que él piensa, no una creencia ciega, pero él piensa que la libertad poco a poco se va abriendo camino y un poco la humanidad trata de buscar y de gozar dosis más grandes de libertad, pero esta lucha por la libertad nunca termina y todos en su época y en la nuestra tenemos que luchar porque la libertad siga siendo una realidad. Por eso yo creo, para ir terminando, que Lord Acton es un pensador poco conocido en nuestro medio, incluso hoy en día, aunque en su época fue un hombre muy reconocido, era considerado poco menos que uno de los más grandes eruditos en la Inglaterra de su época, pero es un pensador que para América Latina y para el mundo hispanoamericano en general nos puede servir para lograr una articulación, una síntesis entre la tradición católica propia de la fe de nuestros pueblos, por lo menos históricamente, con una tradición liberal, digamos, anglosajona, y nos puede servir para en esta época en que el cristianismo vuelve a ser, quizás lamentablemente, pero es una situación de hecho minoritaria, vuelve a ser una tradición que nos permite defender esos derechos de las minorías y articular justamente esta encrucijada que todavía estamos viviendo y cuya resolución no es sencilla, entre el cristianismo y la modernidad, entre el cristianismo y un sano liberalismo, ¿no? Con fundamentos éticos y fundamentos trascendentes, y en nuestros pueblos, que a veces se ha visto una oposición por obra, si se quiere, de sectores más nacionalistas o más integristas, una oposición entre la tradición política anglosajona o liberal que recoge nuestra Constitución argentina, ¿no? Que recoge nuestra Constitución argentina, que fue defendida por un gran católico como fue Fray Mamerto Esquiú, próximo a ser beatificado, nos sirve para articular esas dos tradiciones, la tradición política de la democracia liberal y constitucional de origen anglosajón, que como dije se refleja en nuestra Constitución, y una tradición
ética judeo-cristiana, incluso católica, que es la que ha predominado también en Hispanoamérica. Por eso la figura del Lord Acton siempre nos puede dar coraje, nos puede dar inspiración y nos puede dar realmente gran material para reconstruir esta síntesis hoy en día. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor Diego Solanet. Le doy la palabra al tercer disertante, profesor Deniri, cuando quiera. Estuve pensando que si tuviese que escribir una historia de vidas paralelas como la de Plutarco, Acton, y emparejándolo con alguien más o menos de su época, lo pondría, para hacer la comparación, a José Manuel Estrada. Porque uno en un medio donde está presente la idea del fair play, del juego limpio, donde la idea de la libertad tiene unos anclajes muy diferentes a los que se han dado, por ejemplo, en la Argentina o en Corrientes. En el Río de la Plata el liberalismo es un liberalismo autoritario en el siglo XIX. O sea, yo recuerdo la frase de los chilenos, por la razón o la fuerza, y si hago la bajada a Corrientes me acuerdo de Mantilla, ¿no es cierto? O por las urnas o por las armas. O sea, que va a conducir al golpe, digamos, del 78, a voltear dos gobernadores, con una convicción profunda de que lo que estaban defendiendo era la libertad y de que era lo que había que hacer. El problema es entre la ortodoxia y el pensamiento científico, que se nota mucho en José Manuel Estrada, la dificultad que tiene para conciliar las dos cosas con su catolicismo, que si se quiere es más bien ultramontano, y lo distinta que es la situación de Acton, que primero ha estudiado en el colegio Oscott, donde lo tenía no sé cómo se dice, creo que es Weizsäcker, ¿no es cierto? Nicolás Weizsäcker, que llegó a cardenal, y era un famoso erudito sobre lo que era la historia antigua, escribió un libro sobre los cristianos de la catacumba, que es muy conocido, ¿no es cierto?, que es Fabiola, pero además también un medio que ha producido grandes católicos venidos del anglicanismo. Para citar algunos nomás, anoté por acá, Newman, que también fue el famoso cardenal Newman, ¿no es cierto?, Chesterton, el que decía que el cristianismo vende un jabón que no lava, y George Bernard Shaw, y también Hilaire Belloc, o sea, grandes, gente que, lo que quiero decir es que gente que está en la oposición, si se quiere, y tiene que pelear desde el llano para imponer sus ideas. Acá, en la época que Estrada vive, no creo que el caso de historia tenga que ser políticamente correcto, al contrario, ¿no es cierto? O sea, que probablemente algunas de las cosas que diga le choquen al que simpatice con los masones, le va a chocar también al que se identifica con los católicos, porque la historia es ella misma, no tiene partido, ¿no es cierto?, si se quiere. Y en lo que estamos hablando, o sea, por ejemplo, en Corrientes se da la paradoja de la primera constitución, que es medio contemporáneo, todo 1856, el que dirige la convención constituyente es un cura, el canónigo Rolón, que es doctor en teología. Y el libro de cabecera que usan para ver si están trabajando bien es las actas del Concilio de Trento. Y la gran discusión justamente gira en una cuestión profundamente liberal. Están aquellos que dicen que hay que dar libertad religiosa para que vengan los que nos pueden enseñar a hacer las cosas que no sabemos hacer, o sea, para que venga la revolución industrial. Y están los que dicen que no, que de ninguna manera, ¿no es cierto?, que es el pensamiento que había llevado Pedro Ferré, ¿no es cierto?, y Díaz Colodrero, en la constituyente del 53, que a Ferré lo echaron y volvió como convencional catamarqueño, porque decía que la libertad religiosa implicaba una herejía. Mientras que el pensamiento de Acton, por ejemplo, se asienta en que no hay problema, el Estado no tiene que estar tiene que estar separado de la Iglesia. Estamos hablando de la época en la que se hizo el sílabus, que es, digamos, la condena papal más dura contra el liberalismo, y en la
cuánta cura, ¿no es cierto? El sílabus es una especie de índice en el que enumera todas las barbaridades lo que considera barbaridades de lo que está sucediendo. Y la cuánta cura es el desarrollo, explicando cada una por qué es, digamos, reprobable. Y en esa misma época aparece este tipo de hombres, ¿no es cierto? Uno mira los nombres de los grandes liberales, qué sé yo, cada uno tiene su frase mágica, ¿no es cierto? Burke, que dice, basta con que los buenos no hagan nada para que triunfen los malos, o por debajo de cierto límite ya la tolerancia es inaceptable, ¿no es cierto? Hasta acá sí, de ahí para arriba no. Hay muchas frases que son muy interesantes para adaptarlas para nuestra época. Otra cosa que quiero señalar es, cuando uno mira la trayectoria académica de Acton, es una trayectoria hecha a la sombra del poder. Primero con Granville, que era, ¿no es cierto?, el segundo marido de la madre. Segundo, ustedes saben que la reina Victoria se llevaba muy mal con Palmerston y muy bien con Gladstone y con Disraeli. Y es Gladstone el que lo promueve sistemáticamente a Acton, el que lo va a hacer nombrar Lord, lo va a hacer nombrar caballero de la reina, o sea, digamos, una cosa rara de ella, no me acuerdo cómo se dice. Y después el último, Lord Rosebery, que es el primer ministro que lo sucede a Gladstone, que es el que lo hace nombrar justamente en la misma universidad en la que no había podido entrar porque era católico. Y nada más y nada menos que en la Cátedra de Historia Moderna. Una trayectoria académica muy importante, con doctorados honoris causa en Múnich. Tuvo que ir a estudiar a Múnich porque no pudo entrar a Oxford porque era católico. Después también honoris causa de Cambridge, ¿no es cierto?, y de Derecho Civil en Oxford. Después, la trayectoria política. Bueno, él fue miembro de la Cámara de los Comunes y después viene la designación como Lord, como asesor de Victoria, como gentilhombre de Cámara. Eso es un poco su trayectoria política. Y la trayectoria religiosa, hay unas cosas importantes. Estamos hablando de la época del Concilio Vaticano I. La Iglesia no convocaba un concilio desde Trento por el problema de que todos los obispos juntos por ahí son más fuertes que el Papa. Los concilios siempre son un riesgo muy grande para enfrentar por lo que es la autoridad máxima del Papa, del papado o de la Iglesia, que es el Papa. Y en este caso, el Concilio Vaticano I fue el que estableció el dogma de la infalibilidad papal. Los grandes opositores a este dogma, uno va a ser uno de los maestros, uno del cual era discípulo Acton, que es Dollinger, que lo había tenido ya de profesor en el colegio Oxford. Y el otro va a ser él. Y va a escribir un libro también sobre el concilio. A Dollinger lo van a excomulgar. A él no le va a pasar nada. Después, con el tema de la bibliografía de Acton. Yo lo que es cierto, no pudo terminar su libro que estuvo trabajando como 25 años, quedaron las cajas y qué sé yo. Hay dos grandes conferencias de él que han sido reeditadas en 1907, en 1980 y pico también, que son La historia de la libertad y la historia de la libertad en el cristianismo. Y ahí está lo que decía el señor Redonet respecto a que sí, él decía que Jesucristo era un proto definidor de la libertad, porque al hablar de dar al César lo que es del César, al Dios lo que es de Dios, estaba separando, ¿no es cierto?, la política de la religión, el cielo de la tierra. Y también había escrito el libro sobre el concilio se llama El Concilio Vaticano, y es una visión crítica. Imitándolo a Tocqueville, él escribe también un trabajo que se llama La democracia en Europa. Además de las dos conferencias que les dije, que son, digamos, lo sustancial de su pensamiento escrito. Y yo, lo que dijo el primer orador, el señor Chafuen, sí, el fondo bibliográfico. Me parece muy importante eso, porque el fondo lo adquiere la Universidad de Cambridge, pero además porque es una cosa que no se suele mencionar. Un intelectual son sus libros.
Ahora yo hablaría de libros, de videos, de todas esas cosas que albergan conocimiento, ¿no es cierto? O sea, el calibre del intelectual lo da ese, como, no sé, como decía vos, del sueño de él, que el paraíso era una gran biblioteca, ¿no es cierto? El nombre de la rosa. Después, sí, las influencias de él son las de los grandes liberales, ¿no es cierto? Él le reconoce el discípulo de Döllinger, también la importancia de Tomás de Aquino, Locke, Burke y Tocqueville. Sí, esos son, y bueno, cada uno de ellos es por supuesto una historia aparte. Y algunas de las ideas fuerza de Acton. No hay libertad sin control constitucional. Qué importante que es eso, más pensándolo acá para la Argentina actual. Y el control constitucional es una cosa que no cambia cada día. Cada mañana el que tiene presión, vamos a cambiar esta ley, vamos a modificar. No, es una cosa permanente, ¿no es cierto? O sea, para un inglés es una cosa que se cae de madura. Ahora estamos viendo si los norteamericanos van a aceptar la beta populista o van a decidir que las leyes están primero, ¿no es cierto? Pero el control constitucional es la piedra de toque, ¿no es cierto?, de si hay libertad o no hay libertad. También el valor de la libertad de conciencia. Una cosa que... ¿Cuándo aparece la libertad de conciencia? Y aparece con la Reforma Protestante. Después nos puede gustar o no, pero cuando se para uno y dice, no, este libro yo puedo interpretarlo como yo quiera, está diciendo, bueno, a partir de ahí aparecen un montón de fenómenos. Bacon, o sea, si puedo interpretar esto, que es la palabra del Ser Supremo, puedo interpretar cualquier cosa. Libertad de conciencia. Y eso va a tener un rebote muy especial, sobre todo en los Estados Unidos, a partir de la Revolución. Otra idea de Acton que es capital. La libertad es el fin del gobierno, no. No es un medio, es lo que el gobierno persigue. Él dice que las amenazas a la libertad son la autoridad, obviamente, si que la puede cortar. No me da la gana, no lo vas a poder hacer. No puedes salir a la calle, tenés que quedarte dentro de tu casa. Eso también según cómo se lo maneje, hasta qué momento está justificado, hasta cuándo no, es una amenaza a la libertad. La opinión. Cuando no se puede abrir la boca porque el que opina es aplastado por una masa, ¿no es cierto? Que no importa que no tenga razón, lo importante es el número, ¿no es cierto? Creo que fue Burke el que dijo, ¿no es cierto?, que, digamos, la opinión de una masa, y bueno, es una masa. Después, también otra cosa que fue dicha por los oradores anteriores, sí, la Iglesia en el pasado, a partir de que fue un poder limitante del de los monarcas, hasta con la teoría de las 12 espadas, y sí, ejerció, ¿no es cierto?, un control de una custodia de la libertad respecto a los excesos de poder. Y también era un crítico de los estados centralizados, o sea, el Estado-Nación, que es una cosa que empieza a constituirse como tal, ¿no es cierto?, en forma concreta a partir de la Revolución Francesa, de la cual era tan enemigo Burke, él dice de que es un problema para la libertad cuando se maneja mal. Y bueno, algunas frases, las que conocemos todos, ¿no es cierto?, respecto a la relación entre el poder y la corrupción. Después otra frase un poco más chabacana: con un poder absoluto hasta a un burro le resulta fácil gobernar. Lo que dije antes, un poder solamente es legítimo si reconoce que tiene límites. Y después, la libertad no es el poder de hacer lo que queremos, sino el derecho de hacer lo que debemos. Una frase magnífica. Y la libertad no es un medio para llegar a un fin político, sino que es el más alto de los fines políticos. Y otra cosa chabacana, pero que me encanta: dice, no se puede pintar la Mona Lisa dándole un poquito de pintura a un montón de gente. El problema de las nacionalidades es que si hace falta sacrificar la libertad o la prosperidad en función de los fines que persiguen, lo hacen sin ningún problema. Y bueno, para redondear, yo lo comparo con José Manuel Estrada, lo que sucede con dos sujetos que están, porque Estrada acá en el Río de la Plata está en la oposición. No nos olvidemos que la generación del 80 es una generación de masones.
son anticlericales, meten un congreso pedagógico y él está peleando junto con Goyena y aparte con sus problemas personales respecto a cómo conciliar su formación científica con un pensamiento, digamos, ortodoxo, ¿no es cierto? Ahora, la libertad que Acton proclama es el producto del pensamiento liberal de los White, de lo más grande que se produjo en aquella época. Pero en el Río de la Plata, cuando hablamos de libertad y en aquella época, y no sé hasta cuándo el día de hoy, estamos hablando de un liberalismo autoritario. Porque como dice un amigo mío, el doctor Naput, en la República Argentina todo es un Boca o River. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias, profesor Daniri. Bien, quisiera personalmente y también en nombre de la Fundación agradecer a los 3 disertantes por sus exposiciones y pasar de este modo a lo que es el conversatorio del homenaje. Para participar del conversatorio me pueden ir levantando la mano, pueden ir dejando sus preguntas, como dije al comienzo, en el chat. Y antes de comenzar este debate conversatorio, quisiera retomar a Diego Serranet, que me escribió en el chat, antes de que se olvide lo que quería agregar. No, había una pregunta que me parecía interesante sobre si había influencia de San Agustín o Santo Tomás en el chat, en Lord Acton. Obviamente que Lord Acton conocía tanto a San Agustín como a Santo Tomás muy bien, los había estudiado. Yo diría que hay más influencia de Santo Tomás. Lord Acton tiene una expresión un poco exagerada quizá. Dice que Santo Tomás es el primer Whig, digamos, justamente porque él considera que Santo Tomás defiende un gobierno mixto, y esto es así un poco sobre la línea de Cicerón, defiende la idea de un gobierno mixto, o sea, no puramente monárquico, donde hay un elemento aristocrático, un elemento monárquico y un elemento, si se quiere, democrático, y sobre todo porque él considera que también Santo Tomás defiende la libertad. Él tiene una expresión que es de Lord Acton, pero a mí siempre me gustó, que dice Lord Acton: la libertad es algo tan santo que Dios tuvo que permitir el mal para que pudiera existir. O sea, la permisión del mal es en respeto a la libertad. O sea, un poco Lord Acton dice, Dios podría haber hecho un mundo sin mal, pero los seres humanos no serían libres. Entonces, por eso él dice, la libertad es algo tan santo que Dios tuvo que permitir el mal para que pudiera existir, en el sentido de que Dios de algún modo se hace impotente frente a la libertad humana para preservar esa libertad. O sea, Dios no es un déspota que obliga a todo el mundo a servirlo y a quererlo y a hacer lo que Él ordena, sino que respeta la libertad de los seres humanos. Y el mal provocado por el uso de esa libertad, bueno, es una consecuencia del respeto a la libertad. O sea que yo creo que Lord Acton es un pensador que sigue en muchos aspectos más a Santo Tomás y como dije, lo considera un protoliberal, diríamos. Perfecto. Muchas gracias, Diego. Señor Alejandro Chafón, ¿usted quisiera agregar algo al respecto con esta pregunta? No, muchas gracias y muy buena. Me gustaron todas las exposiciones. Estrada, mi profesor de Historia del Pensamiento Económico, Oreste Popescu, escribió sobre él, así que muy interesante esta comparación. Aquí. Perfecto. Vamos a ver si hay más preguntas. A ver. Hay una pregunta que dice: la monarquía degenera en dictadura, la aristocracia en oligarquía y la democracia en demagogia. La pregunta es: ¿por qué se degeneran y cuál sería la solución? ¿Qué sistema sería?
Si quieren contestar en el orden en el que disertaron. Sí, Deniri. El tema es, hay cosas que no tienen solución. O sea, ¿por qué creer de que necesariamente podemos alcanzar una solución para algo que no se solucionó nunca? O sea, creo que una de las soluciones es justamente que no puede haber alguien que gobierne 25 o 30 años seguidos, eso es una monarquía encubierta. No puede haber nadie que pueda ser reelegido en forma indefinida, porque ahí es cuando aparece el nepotismo, o sea, las limitaciones. O sea, los ingleses eso lo resolvieron bastante bien en su momento con la monarquía parlamentaria que armaron, ¿no es cierto? Mataron a algún rey previamente, o sea, se mataron durante unos cuantos siglos, pero bueno, al final lograron establecer un sistema confiable, y que era un poco el modelo para todos los demás, ¿no es cierto? Porque el hecho de que acá tengamos dos cámaras, no es el hecho de que una es para la provincia, otra es para la gente, bueno, pero lo que es que están inspirados en el modelo inglés. O sea que, ahora, ningún modelo es perfecto ni dura eternamente. Son cuestiones justamente porque eso es la historia, es una cosa que es mutable, ¿no es cierto? Yo diría que por ahí habría que ver hasta qué punto es generacional. Y particularmente soy partidario de la idea de Vico, de los corsi y ricorsi, de la historia como un resorte, ¿no es cierto? Que los hechos no se repiten, pero bueno, hay analogía, que es en última instancia la principal herramienta del pensamiento científico, ni la identidad ni la igualdad, sino la analogía. Entonces, me parece de que creo que este ciclo se va a seguir repitiendo, o sea, es una, digamos, se ha escrito muchísimo sobre eso y es una discusión permanente, pero yo no creo que tenga, ¿cómo se soluciona? No, hay cosas que no, me parece que sería un poco omnipotente. ¿Cómo hago para no morirme? Para vivir eternamente. ¿Cómo se soluciona? No tiene solución. Me parece que eso tampoco la tiene. Hay aproximaciones. Y yo particularmente, digamos, me identifico con la forma en que los ingleses lo resolvieron, ¿no es cierto? Y generaron un sistema que era el único sistema que yo conozco en el cual, parecido al Imperio Romano, ¿no es cierto? Que un hombre podía ir por cualquier parte del mundo seguro y tranquilo, con un pasaporte, lamentablemente un pasaporte inglés, ¿y qué le vamos a hacer? Pero me parece que es así nomás la cosa, no todo tiene solución. ¿Alguno de los otros disertantes? Alejandro, sí. No, cuando les leí Los enemigos de la libertad, quizás salvo el tema de la pobreza, pero en todos hay algo, la realidad del pecado, ¿no? Ahora tengo que ponerme como religioso, y la visión de la persona humana que tenía Acton, sabía de que la persona, la sed de conquista, el ansia de poder, el amor por lo fácil, hay una realidad en la naturaleza caída del ser humano que era muy real en Acton, y por eso creo que la división del poder y gobierno representativo era algo clave. Hay una frase que yo he citado de Acton en algunos de mis escritos, ¿no? Que él decía que las ideas de Milton, Locke y Rousseau estaban casi, que no hay casi nada que los escolásticos españoles tipo Mariana, ¿no? Lugo y demás no habían dicho que sea muy distinto a lo que decían Locke, Rousseau y Milton. Me hace un poco exagerado, pero simplemente esto es una anécdota de los distintos mundos. En la época de la Escuela de Salamanca, los rectores, los decanos, ¿saben cuánto tiempo duraban en el gobierno? 3 meses. ¿No? Comparen con los decanos hoy. Y de vuelta, algo muy interesante. En 1985, más o menos, en los 80, el presidente Reagan crea el National Endowment for Democracy. 1980. En este momento el Congreso era demócrata, así que adivinen cuántos presidentes ha tenido el National Endowment for Democracy. 1. Todavía sigue siendo el mismo. Así que, en fin, hoy en día yo creo que el poder a veces está oculto. Nosotros hoy hablamos acá en Estados Unidos del Deep State, ¿no? Pero de vuelta, el problema del pecado yo creo que es algo que tenemos que ser conscientes. Locke no, y como los escolásticos, nunca creyó en la visión angelical del pecado. El poder tiende a corrompernos
absolutamente todos, al capitalista CEO de Twitter o Facebook y al presidente de un país y a la policía, a lo que sea. Así que, en fin, un gran autor, y gracias por haberlo reconocido hoy. Mañana festejamos el cumpleaños. Señor Diego, ¿quisiera agregar algo? No, la verdad que en la pregunta se me desconectó internet, así que no la pude escuchar, pero digamos, yo creo que Lord Acton justamente lo que permite es entroncar esta tradición anglosajona con el mundo católico, que a veces se ven en las antípodas. Y esta tradición anglosajona, guste o no guste a muchos, es la inspiradora de la Constitución argentina, de hecho, y es una tradición de gobierno mixto y limitado, o sea, nuestra Constitución es muy similar a la norteamericana y recoge estas ideas del constitucionalismo liberal del siglo XIX, ideas que son válidas también hoy, o sea, los límites al poder del Estado son siempre una necesidad, porque justamente el poder en manos de los gobernantes, si no tiene límite, se puede transformar algo muy peligroso, no solo para el bienestar material, sino incluso para impedirle a la gente perseguir sus propios fines personales de tipo religioso o éticos, que se pueden ver alterados si se reconoce al Estado un poder de avanzar sobre la intimidad de las personas, sobre la educación, sobre sus decisiones de vida. No solo es una cuestión de bienestar material o económico, que es muy importante, porque la propiedad es también un reaseguro de la libertad, sino que es también un límite que permite a las personas desarrollar sus fines personales e incluso su esfera más íntima, como es la religiosa. Por eso le quiero nada más leer una frase de Lord Acton que también me parece buena. Él dice: por libertad entiendo la seguridad de que todo hombre será protegido en el cumplimiento de su deber contra las influencias de la autoridad, de las mayorías, de las costumbres y de la opinión. El Estado es competente para asignar los deberes y trazar la línea entre el bien y el mal solo en su esfera propia. Más allá de los límites de las cosas necesarias para su bienestar, solo puede ofrecer una ayuda indirecta en la lucha de la vida. La prueba más segura de que podemos jugar si un país es realmente libre está en la seguridad de que gozan las minorías. O sea, la libertad es que las minorías pueden desarrollar su proyecto de vida personal, aunque no coincidan con la mayoría que ocasionalmente está en el ejercicio del poder. Cuando la mayoría que ocasionalmente está en ejercicio del poder puede determinar toda la vida y toda la seguridad o toda la esfera de autonomía de las minorías, realmente está comprometido el futuro, ¿no? Muchísimas gracias. Bueno, se nos fue el tiempo. Veo que hay más preguntas en el chat, pero ya me están pidiendo la hora, entonces tengo que cerrar. La verdad, muy buenas disertaciones. Este va a ser un gran evento que se va a quedar grabado en YouTube. Les recuerdo, para el próximo sábado a las 18 horas, también por la plataforma Zoom, vamos a estar haciendo un homenaje a Benjamin Franklin. Y bueno, nada, muchas gracias a los tres disertantes, a Alejandro Chafuen, a Diego Serrano Redonet y a Jorge Enrique de Niri por sus aportaciones. Un placer. Hasta luego. Bueno, muchas gracias por la invitación y los saludo también a todos y muchas gracias. Buenas noches a todos.